La cartera me dijo, destinatario desconocido. Me devolvió la postal que dejé anoche en el buzón de la esquina, y yo supe que algo estaba mal no por el sello rojo, sino por el olor. Olía a jazmín, al de anoche. El mismo que se había quedado en mis dedos mientras escribía Te encontré en la ciudad sin buscarte, y una dirección que ya no me dolía nombrar. Me quedé con la postal en la mano, parada frente al portón del edificio, con la luz de la mañana pegada a la reja como una cinta. Era sábado. A mis 52 años, el mundo se me ha vuelto una sucesión de papeles, facturas, recibos, listas de mandado, libretas con números. Pero esa postal regresando tan pronto, con mi perfume de anoche, me pareció un espejo impaciente. Destinatario desconocido. Son dos palabras que no deberían tener perfume. Las olí otra vez por pura terquedad. Era jazmín, o yo necesitaba que lo fuera. Vivo en la colonia Álamos, en un edificio que aprendió a envejecer con estilo. La banqueta tiene fracturas donde se alojan yerbitas valientes. El camión de la basura pasa a horas que no son horas. En la esquina hay un buzón rojo que ya no abre todos los días, pero que todavía se siente importante cuando alguien le confía un pedazo de sí mismo. Anoche, a las 11, con la ventana abierta y un calor que no quiso irse, escribí la postal. Llevaba una foto de la calle Reforma en blanco y negro, con el ángel de espalda y dos coches viejos como recuerdos resignados. Para puse, con una letra que buscó parecer calma. Y abajo, si recibes esto, fue porque yo, Alicia, por fin aprendí a escribir sin enojarme. La historia empieza antes, claro. Todo lo importante empieza antes y se disfraza de casualidad. Mi padre, Ricardo, fue cartero. Vivió con un orgullo sencillo colgado al cuello, la bolsa de lona, la gorra, el paso con ritmo de quien divide la ciudad en rutas y promesas. Cuando se jubiló, guardó en una caja de zapatos lo que más amaba de su trabajo, postales de vueltas. Para que te acuerdes de que la ciudad habla, me dijo. Las postales que regresan no están fallando, están contando una historia. Yo, de joven, me burlé. Papá, a veces la gente escribe mal la dirección. Él sonrió. Y a veces escribe bien lo que no sabe que escribió. Papá murió hace casi 2 años. Desde entonces, esa caja de postales de vuelta se volvió un animalito dormido en el armario. La abrí una vez, la cerré. La volví a abrir cuando olí su camisa en el fondo como si el armario fuese una estación. Anoche, antes de escribir la postal para olí esa camisa. Luego el jazmín. Perfume de señora terca que se promete a sí misma no llorar a lo tonto. Luego, el buzón de la esquina. La cartera me dejó la postal en la mano como si me regresara un anillo. Lo siento, dijo, con una voz que ya ha visto a mucha gente hablarle al papel como si fuera persona. ¿Ya no vive ahí?, pregunté, sin pensar. No lo sé, respondió. El sistema lo marca así. Si quiere, pregunte en el Palacio Postal. A veces las cartas encuentran la vuelta. El Palacio Postal. Mi padre amaba ese edificio como si fuera una iglesia. De niña me llevaba a ver la barandilla dorada y el vitral, y me decía que el eco ahí no es de sonido, es de historias rebotando en columnas altas. Caminé hacia allá con la postal en la bolsa, el jazmín metiéndose en mi nariz como una travesura recurrente. La ciudad, a esa hora, estaba en su modo de sábado a medio despertar. Gente con pans comprando pan, un señor con lentes limpiando el parabrisas con paciencia, una niña con uniforme de danza atándose las agujetas con cara de concentración universal. Adentro del palacio, el aire olía a papel envejecido y metal. Las lámparas parecían flotar a una altura donde el tiempo se hace hueco. Me acerqué a un mostrador donde un hombre con bigote perfecto revisaba formularios como si fueran partituras. Buenos días, dije. Traigo una postal de vuelta que dejé anoche. Le expliqué lo del sello, lo del destinatario desconocido, lo del jazmín me lo guardé. No todo se dice. El hombre me escuchó con esa calma educada que no es frialdad. Es haber aprendido a no apurar las historias. Podemos revisar si hay cambio de dirección, dijo. Tecleó. Sus dedos parecían bailar un danzón con el teclado. ¿A nombre de? Le dije el nombre de y tecleó más. No aparece en este domicilio desde 2003, dijo. ¿Quiere dejarla en ventanilla de cadetes? A veces los muchachos que corren cartas a mano saben más que la máquina. Cadetes. Sonreí. Eso decía mi padre. Ricardo,
preguntó el señor. Asentí, con la sorpresa de quien oye su apellido en boca de otro y el mundo se acomoda. Yo era nuevo cuando él hacía rutas de prueba para enseñarnos la ciudad, dijo, con orgullo humilde. Decía que las mejores lecciones venían de las postales que regresaban. Me dio una ficha y me mandó a una ventanilla lateral. Detrás de ella, un chico con la gorra ladeada y los ojos curiosos que tienen los 20 cuando todavía no han aprendido a guardarlos. Una de vuelta. Asentí. De anoche. Asentí otra vez. Déjemela. La llevamos a la mesa de rutas. Si hay rastro, lo encontramos. ¿Tiene otra? Me reí. Tengo una caja con varias. Tráigala, dijo, con ese entusiasmo que te recuerda que el mundo todavía contrata gente con ganas. Volví a casa por la caja de papá. Está forrada con papel que alguna vez fue azul y ahora es un gris que se resistió. Adentro, postales de todos tamaños, playas con sol de tinta, volcanes con nieve de imprenta, catedrales que parecen dibujos de niños pacientes. En cada una, un sello de devuelta en diferentes tonos de rojo y una nota a lápiz de mi padre en la esquina. B9, R3, C6, M5. Códigos que no me había sentado a descifrar nunca porque es más fácil vivir creyendo que ya no toca aprender cosas nuevas. Regresé al palacio con la caja como quien devuelve una criatura extraviada al sitio donde la entienden. El cadete se llama Derian, lo supe después. Me hizo lugar en una mesa donde había mapas de rutas, gomas de borrar cansadas y un termo que olía a café dulce. ¿Su papá? Preguntó, viendo las notas a lápiz. Sí, dije, y los ojos se me humedecieron sin permiso. Era Ricardo. Derian silbó bajito. Don Ricardo. Nos contaban de él en capacitación. Decían que podía adivinar de qué colonia venía una carta solo por el polvo del sobre. ¿A le molestaría si le sacamos foto a una o dos de estas para guardarlas en el archivo de la escuela? Le dije que adelante. Papá estaría contento de ser nota al pie en la historia de un oficio que se parece al amor cuando se hace bien, ni desaparece ni grita, camina. La postal de anoche, la del jazmín, la pusieron al centro. El jefe de rutas, una mujer de trenza larga y una sonrisa que yo hubiera querido tener a los 30, se acercó. A ver, dijo, con ojos de misterio en domingo. ¿Sello fresco? Sí. ¿De qué buzón salió? Le dije el de mi esquina. Revisó una lista pegada con masking tape. Es un buzón bueno, lo vaciamos tarde. ¿Por qué regresaría? Destinatario desconocido no siempre significa no existe. A veces significa ya no es ahí. Punto. Sus dedos recorrieron la postal como si le tomara el pulso. ¿Conoce al destinatario? Sí, dije. Hace mucho que no. Ella levantó la vista y me sonrió con una prudencia que agradecí. Podemos intentar una segunda ruta. Buscamos coincidencias en otras devoluciones con ese mismo nombre o apellido. A veces una postal llama a otra. Abrimos la caja de papá. Empezamos por una con el Ángel de Puebla. Sello rojo, de vuelta. En la esquina, R3. Derian dijo, R3 es la ruta 3 de Reforma. Su papá anotaba rutas donde la postal quiso pasar, aunque no tocara. Otra, Oaxaca. Sello deslavado. C6 leyó. C6 es circuito 6 de Correo Mayor. Al abrir la 12ª, se me paró el tiempo. La imagen era un atardecer en Cartagena. Atrás, una letra que yo conocía y no sabía que conocía. La mía, de 1996. Para coma decía, si llegas a leernos, buscaré un té de jazmín para los dos cuando vuelvas. El sello, de vuelta de 1997. En la esquina, mi papá anotó B9. B9 es buzón 9 de Bucareli, dijo Derian, casi contento. Ese buzón era fama. Las postales que regresan de ese punto siempre construyen rutas bonitas. Me quedé callada, con la postal de Cartagena en la mano, sintiendo que el tiempo era una cuerda que alguien jalaba con discreción. La trenza de la jefa tocó mi brazo con amabilidad. ¿Quieres seguir? Asentí. Quiero. Desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa, lo fijó con 2 marcadores y un sacapuntas a los lados, y empezó a marcar con un plumón rojo puntos donde mi padre había puesto sus notas. Reforma 3, Correo Mayor 6, Bucareli 9, Madero 5, Eje 1. El mapa empezó a parecer una constelación.
Yo no era buena para los acertijos y, sin embargo, había palabras formándose, una línea imaginaria que unía los buzones como si fueran sílabas. A las 5 de la tarde, y aquí el mundo pareció hacer pausa para que tomáramos todos aire, la luz cayó oblicua sobre el mapa y la tinta del plumón brilló apenas. La jefa sonrió. A esa hora dijo, los mapas hablan mejor. Yo reí por no llorar. Derian hizo una última marca sobre el palacio postal. Aquí dijo, muchos de los desconocidos regresan a morir aquí. No es tristeza, es su manera de decir, no fue hoy, será mañana, punto. Me ofrecieron dejar la postal de anoche en segunda ruta. La dejé, con la sensación de estar soltando un globo sin miedo a perderlo. Volví a casa con la caja y con ganas de limpiar sitios que no limpiaba hace años. Ordenar papeles es a veces una forma de rezar. Saqué las postales de papá y las alineé en el piso, en filas imperfectas. Noté un detalle que me había pasado. Algunas tenían una esquinita marcada en lápiz con un punto, otras con 2 puntos, otras con 3. Busqué en la tapa de la caja si había una clave. Dentro de la tapa, en la parte de cartón que se despega, mi padre había escrito con letra apretada: 1 punto igual a ir, 2 puntos igual a preguntar, 3 puntos igual a dejar. Debajo, otra línea: si un día te cansas de yo, deja las mías y sigue las tuyas. En voz alta dije, sí, papá. Y esto, que parece cursi, me cambió el paso de esa tarde como si hubiera ajustado un reloj. Me puse tenis, agarré 3 postales con un punto y salí. La primera era del bosque de Chapultepec. El sello de vuelta tenía fecha de 2004. Abajo, a lápiz, lago, banca 7. Fui. Esa banca existía todavía. Al sentarme, una mujer de cabello blanco, impecable, con un suéter amarillo que me dio ganas de aprender su punto, me miró con reconocimiento que no encontraba dónde colgar. Usted es hija de Ricardo, dijo, no como pregunta. Asentí. Ella me mostró una postal en su bolsa. Era la misma imagen, el mismo sello rojo. La había guardado por si la dueña venía a sentarse donde tocaba. Nos reímos. Hablamos media hora. Me dijo que mi padre le enseñó a su marido a mandar cartas cuando ya nadie mandaba, para que los miércoles no se le volvieran eternos. Me fui con la impresión de que hay gente que te pone aceite a las bisagras de los días. La segunda postal con un punto era de Coyoacán. Detrás, una palabra, puente. Y un B7. Buzón 7 de no sé dónde. Pensé en el puente de piedras cerca de la fuente. Fui. En una grieta había un papelito doblado. Si eres Alicia, te debo un café, decía. Miré alrededor. Un señor con camisa de cuadros me hacía señas desde un puesto de periódicos. Llegó tarde por años, me dijo al acercarme, con humor. Pero llegó. Me contó que mi padre dejaba notas pequeñas a gente que se repetía, para recordarles que el mundo tiene puentes de piedra aunque el día te parezca agua. La tercera postal con un punto me llevó a la colonia Guerrero, a una papelería con olor a goma y paciencia. Ahí, la dueña me enseñó una libreta con recortes de sellos de vuelta. Colecciono regresos, dijo. Me gusta pensar que el papel también se equivoca de casa y que no pasa nada. Me vendió un lapicero azul como los que traían mi padre y los carteros antiguos, y me dijo, si va a escribir, escriba bonito. Aunque no le responda nadie, que el papel quede bien tratado. Salí con la libreta emitiendo un calor raro, de esas cosas que no son electricidad pero te prenden. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, me llamó Derian. Se armó, dijo. La segunda ruta tiene pista. Volé al palacio. Me mostraron un sobre que no era mío y sí era. Para Alicia, hija de Ricardo, decía con letra que me dejó un nudo bonito. Adentro, otra postal de vuelta de 1997, con una nota de mi padre atrás. Si la lees, ve al apartado 213. ¿Apartado? Pregunté. Buzón privado, dijo la jefa. Los que abres con llave. Me acompañaron al pasillo de apartados. El 213 tenía un candadito con cinta roja. Tiene llave, dijo Derian, y sacó de su llavero una que no es de uso general. Se la dejó su papá al jefe de entonces, por si un día la niña viene. Punto. Se me hizo agua a la espalda. Abrimos. Dentro, una caja chiquita, de madera clara, con olor a mi casa cuando era otra. Para Alicia, decía un papel.
Lo abrí con los dedos conscientes, como si desarmara una granada de cariño. Había 7 postales más, todas escritas por mí a finales de los 90, enviadas a todas devueltas, con notas al lápiz de mi padre. No se la des. Todavía no. Dale tiempo a su enojo. Si llega un jueves a las 5 de la tarde, se la entregas con café. Lloré, no de tristeza, de una especie de gratitud antigua por alguien que se tomó el trabajo de mi vida tan en serio. Me senté en el suelo del pasillo de apartados y conté, con los dedos, mis decisiones malas. No eran tantas. Me había casado con un hombre bueno y aburrido, del que me separé sin tragedia y con calma. Tenía una hija, Jimena, que me había enseñado a leer letras que no entendía. Mamá, no te regañes con palabras que no usarías con nadie más. Tenía un trabajo de contadora que me redondeaba los días. Tenía, ahora, un montón de postales que en otra época me hubiera dado vergüenza admitir. Tenía, sobre todo, la sensación de que papá había sido un cartero de postales de vueltas experto en las rutas del corazón. ¿Eres tú?, preguntó la jefa suavito. Sí, dije, con el esqueleto respondiendo. Yo era la que escribía. ¿Y quién es él? Con una parte de mí quise decir nadie. Con otra, un mapa. Dije la verdad, el que se fue cuando teníamos 22 porque recordó que tenía miedo. Me miró con la clase de comprensión que no juzga. ¿Quieres que intentemos encontrar su rastro? Dudé. No porque no quiera saber, sino porque me conocía. Si esa búsqueda se volvía objetivo, todo se convertía en carrera. Quiero otra cosa, dije. Quiero entregar las postales que mi padre iba a entregar, a quienes sean, para que dejen de regresar. Ella sonrió. Eso también se hace aquí. Mensajería sentimental. Le decimos entre nosotros. No existe formalmente, pero existe. Me dieron una bolsa de lona como las de antes. Pusimos dentro 5 postales de vueltas con 2 puntos, preguntar, 3 con 3 puntos, dejar, y 2 de las mías que papá había guardado para cuando aprendas a perdonar. Me dieron también una lista de nombres de los que la máquina había encontrado posibles ahora. Un don Pascual en la calle Uruguay, una señora Yara en un edificio de la Roma, un técnico sin nombre en el edificio de telégrafos y un P.O. Box recién pagado con un apellido que yo conocía de oídas. No las sueltes todas hoy, aconsejó Derian. Las cartas, como los panés, también se secan si les da demasiada prisa. La ruta empezó por el centro. El aire olía a elote y a humedad. En la calle Uruguay, un señor de cabello blanco, sombrero y algo en la mirada que solo se consigue viviendo con oficio, estaba sentado frente a una imprenta antigua. Don Pascual. Yo, dijo, con voz de papel firme. Le tendí una postal. Se quedó en ruta hace años. Él la tocó como si la hubiera esperado. Se la escribí a mi hermana cuando decidió irse a Mérida sin despedirse, dijo. Se me regresó porque puse mal el número del edificio. La guardé esperando que ella me lo reclamara. Nunca volvió. Ahora vuelve por la ciudad, no por ella, y está bien. Los papeles, cuando regresan, siempre tienen algo nuevo que decir. Me miró fijo. Su padre fue cartero. Sí, respondí. Se le notaba en la bolsa, dijo. Reímos. En telégrafos, un técnico chaparro con destornillador en el bolsillo me contó que mi padre, cuando joven, arreglaba radios en su tiempo libre para escuchar cómo sonaba la gente lejos. Le dejé una postal con 3 puntos en una repisa, porque así decía el código, dejar. A veces, dejar es más difícil que llevar. A las 5 de la tarde, estaba en la Roma, con la señora Yara en la puerta, una mujer de ojos astutos y delantal con flores de mercado. Tengo algo suyo, dije, y le di una postal vieja con una foto de una playa con sillas que hoy serían vintage. Ella la vio y soltó la risa. Se la escribí a mi marido con un chiste malísimo, dijo. Se regresó porque la mandé a la dirección de cuando éramos novios. Se me quedó viendo. ¿Usted cree que hay que dejar las cosas ir? A veces hay que ayudarlas a regresar, respondí, sorprendida de oírme. Me pidió pasar. Me dio un vaso con agua de limón. En su mesa, los manteles tenían triángulos bordados. Me contó que le gustan las puntadas pequeñas porque hacen menos ruido cuando se arrepienten. De vuelta en el palacio, ya de noche, aventé mi cuerpo en una banca del vestíbulo como quien estaciona un carro fiel. La jefa trajo 2 cafés. ¿Qué vas a hacer con las tuyas?, me preguntó.
mirando la bolsa. Pensé en Pensé en mí a los 22, escribiendo postales para asegurarle al futuro que me iba a encontrar de buen humor. Primero, escribir una más, dije. No para para mí de entonces, y mandársela con destinatario desconocido a un apartado que no existe, que regrese cuando quiera. Escribí esa postal con un cuidado de orfebre torpe. Alicia, 22, puse. No le pidas a nadie que te firme la paciencia. Te va a crecer sola. Si te vas a enojar, que sea de pie y con música. Si te vas a ir, deja la ventana abierta. La dejé en ventanilla con Derian. Él la selló con esa ceremonia mínima que a mí me da ganas de aplaudir siempre. No te prometo nada, dijo. Las postales no obedecen, acompañan. Con eso me basta, respondí. Volví a casa con la bolsa de lona y la caja de papá reproduciendo su voz en silencio. 1. Ir. 2. Preguntar. 3. Dejar. Dormí poco pero bien. Al amanecer, me puse a hacer limpieza de armario. Ahí apareció otra caja, una más pequeña, con una etiqueta de Alicia para Alicia, cuando tenga hombros. Me la dejé para la tarde. En la mañana, pasé por la papelería de la señora que colecciona regresos. Me vendió un sello de caucho que dice gracias con una tipografía decente. Sirve para la vida y para los sobres, dijo, con sabiduría embotellada. Al mediodía, Jimena llegó con un panqué. ¿Qué estás tramando?, le pregunté. Te sigo en Amigos de Palacio Postal, dijo, con descaro. Un cadete te etiquetó sin querer. Ya sé que andas en rutas. No me balconees, respondí, muerta de risa. Le conté lo de la caja, lo del apartado 213, lo de las postales con puntos. Me escuchó como si yo fuera una película buena. ¿Y preguntó, con ese cuidado que espero le den a ella. Puede esperar, dije. La ciudad tiene prioridad. Fuimos juntas a entregar otra postal, esta vez con 2 puntos, a un edificio viejo de la Doctores. Allí, un señor llamado Esteban recibió la postal de vuelta que le escribió a su hermano en 1988. Pensé que había que quemarlas, dijo, con honestidad. No, respondí. Hay que dejarlas regresar. Nos invitó un café de olla que sabía a madera y a infancia que no se queja. A las 5 de la tarde, abrí por fin la cajita para Alicia cuando tenga hombros. Adentro, una libreta con tapas de cartón, estilo escuela. En la primera hoja, letra de papá. Si llegaste aquí, es porque ya puedes cargar verdades sin que se te caigan. Siguieron instrucciones chiquitas que parecían chistes y eran mapas. Si extrañas, manda una postal. Si te contestan, no leas en la calle. Si no te contestan, no le hagas mala cara al buzón. Él no tiene la culpa. Si estás feliz, manda 2, una para ti y otra para alguien que no conoces. Si te arrepientes, no rompas el papel. Escríbele en el reverso su disculpa. Si un día te llaman, señora, y te molesta, escribe 3 postales y se te pasa. Si un día te llaman, jefa, reparte sellos, gracias al equipo y guárdate uno. Me reí sola. Me vi ensayando muchas de esas instrucciones sin saber que las tenía. El lunes, en el palacio, me esperaban con una sonrisa que traía adentro algo más. Derian levantó un sobre como se levanta un premio. Llegó esto. Era una postal nueva, con foto de un faro. Detrás, una letra que no reconocía a la primera y que a la segunda me sacudió. Alika decía mal escrito, como le decía cuando quería hacerme reír. No supe irme bien ni volver tampoco. No guardé tus postales. Guardé el intento. Estoy bien. Si un día te llega esto, no corras. Aquí estaré a las 5 de la tarde en el café que olía a jazmín. Si no puedes, no pasa nada. Ya nos encontramos en la ciudad sin buscarnos muchas veces. La jefa me miró con calma. No te apures. La ciudad no se va a ninguna parte. Si no es hoy, será un jueves. Si no, tal vez un diciembre. Las buenas rutas no caducan. Puse la postal en la bolsa. Caminé. Olí mi muñeca. Jazmín. Me lo puse de nuevo sin culpa. No fui a ese café ese día. No porque no quisiera, sino porque me tocaba dejar 3 postales en 3 lugares que mi padre me había señalado sin palabras. La banca del lago, el mostrador de la imprenta, la repisa del técnico. Entendí que eso era aceptar el orden de mi vida. Primero las rutas, luego los destinos.
Llegó el jueves. A las 5 de la tarde, me senté en el café que huele a jazmín desde antes de que yo lo supiera. No llevé expectativas vestidas de gala. Llevé una postal para mí a los 60 y una pluma con tinta que siempre suelta más de lo que necesito. Pedí un té. Miré la puerta. Entró mucha gente que no era y me alegró por ellas, porque el mundo sigue siendo. Después, entró un hombre más viejo que mis recuerdos, pero exactamente con el gesto de pedir pan de dulce con la mano izquierda. Me vio. Su gesto no fue película. Fue humano. Empezó por los ojos, pasó por la boca, le enderezó la espalda lo justo. Nos quedamos parados, uno frente al otro, en medio de una música boba que no nos ofendió. Hola, dijo. Hola, dije. Nos sentamos. No hubo discursos. Me contó que vive entre dos ciudades porque su trabajo es fotógrafo de cosas que nadie paga por fotografiar. Le conté que mi papá se hizo famoso entre cadetes por su superstición de que las postales que regresan enseñan. Él rió. No nos pedimos explicaciones. Él dijo, perdón por el retraso. Yo dije, llegaste a la hora. Tomó su taza con ambas manos, como antes. Yo tomé la mía con una, como ahora. Hablamos de la llovizna más que de lo que no hicimos. Nos preguntamos por nuestras madres, sin rencor. Nos deseamos salud para los próximos inviernos. Él me dio una postal en blanco. Por si hace falta que vuelva, dijo. Que decida la ciudad. No sé si nos volveremos a ver. Sé que ese jueves, al salir del café, fui al buzón de mi esquina y metí una postal para una señora de Monterrey que no conozco porque la máquina me cruzó su de vuelta con una de mis rutas. Señora, no sé su nombre, puse, pero si esta postal regresa, la dejo en su portón. Al regresar a casa, la cartera, otra, con ojos de lunes, me sonrió. Si encontró la vuelta, respondió como si me hubiera visto el mapa brotando del pecho. Sí, dije. La ciudad me ayudó. Desde entonces llevo en la bolsa dos cosas, el sello de gracias y una pluma azul. Y cada semana, a las 5 de la tarde, paso por el palacio, saludo a Derian y a la jefa, y recojo 1 o 2 de vueltas para la ruta de mensajería sentimental. Mis favoritas son las de gente que se escribió sin apellidos, para la señora del puesto de jugos, para la amiga del suéter rojo, para el vecino que toca la guitarra los martes. Esas me enseñan a nombrar con precisión sin invadir. A veces llevo a mi mamá. Entramos en silencio, porque la arquitectura pide silencio sin regaños. Ella tiene 74 también, como tantas madres que he visto sentadas en sillas de metal más tiempo del que deberían. Se emociona cuando un cadete corre con una carta entre calles. Les brilla el pie, dice. Un día me confesó que guardó, en un cajón que nunca me dejó abrir de niña, 4 postales de vueltas de mi padre antes de que fueran pareja. Se equivocaba de piso siempre, dice, riéndose. Me llegaba la de la vecina. Me gustaba que llegara a mí aunque estuviera mal. Nunca se lo dijo a él. No hacía falta. No todas las postales encuentran a su destinatario. Algunas se quedan conmigo por semanas. Las pongo en la repisa de la sala, debajo de un florero de vidrio, como si fueran documentos en proceso. Las miro de vez en cuando, como quien mira un pan levado. Cuando el momento llega, lo sé. Bajo y las pongo en el buzón con una palmada al metal, un gesto que mi padre hacía y que yo imito sin pudor. Otras veces no llegan y no llegarán, y aprendo a no sentirlo fracaso. Hay mensajes que completa el aire. Jimena hace bromas con mis nuevas costumbres. ¿Ya te graduaste de cartero? Cadeta en prácticas, le contesto. Me acompaña de vez en cuando. Es buena encontrando timbres escondidos. Le conté que si un día siente que su vida se le desordena, escriba 3 postales, una para la que fue, una para la que cree que será y una para quien la espera sin saber. ¿Quién me espera? Siempre hay alguien, respondo, con la sabiduría irresponsable que me heredó mi padre. No te voy a mentir, hubo días en que me ganó el enojo, por las cosas que se dijeron tarde, por las que no se dijeron nunca. Un domingo tiré en la mesa 7 postales y pensé en romperlas. No lo hice. Les di la vuelta y les escribí sus disculpas, como manda la libreta. Perdón por no haber aprendido antes tu manera de querer. Perdón por obligarte a adivinar lo que no dije. Perdón por usar el buzón como trincheta. Me quedé más liviana que con 2 horas de terapia. El palacio ahora es una casa adoptiva. A veces, cuando el trabajo contable me embota los números,
Paso en silencio por el vestíbulo solo para escuchar los pasos de los cadetes y el timbre tímido de la campanilla. Dejo una postal, recojo otra, sello un gracias en el aire y me voy sabiendo que la ciudad sigue hablando. A las 5 de la tarde, cuando el vitral dora el piso como miel, entiendo lo que mi padre decía. Las postales que regresan no fallan, hacen ruta. Y en ese ir y venir, una también encuentra su dirección.